Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los que en este momento se están conectando. Muchas gracias por su participación. Daremos inicio al webinar a partir de las 2 de la tarde. Por ahora vamos a darle una espera mientras tanto a las personas para que se comiencen a conectar. Hola, esperando algunos minutos para empezar, esperando que otras personas también se conecten. Pido disculpas, pero más 3 minutitos, ¿puede ser? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Hola, Cintia, Pues perfecto, te perfecto. escuchamos. Qué bueno. Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que en este momento se están conectando con nosotros. Vamos a dar inicio a este webinar de fortificación de azúcar. Nuevamente agradecemos que estén conectados. Les comentamos que nosotros vamos a manejar la siguiente dinámica. Si ustedes pueden notar en la parte de su derecha de su pantalla, van a encontrar un chat en donde nos pueden formular sus preguntas. La idea es que podamos mantener el micrófono en silencio y en lo posible las cámaras para así también tener un audio limpio de nuestra presentadora el día de hoy para que podamos comprender mucho más claro el tema y podamos tener una dinámica mucho más participativa. Estaremos pendientes de todas las preguntas que nos formulen por medio del chat y estas preguntas las vamos a ir organizando para podérselas compartir a Cintia, que es nuestra presentadora hoy, para que podamos compartírselas a ellas y que ella les pueda dar las respuestas indicadas. Entonces, bueno, doy paso a Andrés, que es el que nos está acompañando hoy por parte de BATS y que nos va a dar ya como el inicio de esta conferencia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Muy bien. Eh, bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por su tiempo y gracias por dedicarle un tiempo también a aprender y repasar conceptos. Para los que no conocen BASF, BASF es la empresa química más grande del mundo. Es una empresa que tiene más de 10 unidades de negocio diferentes y BASF ha apoyado diversos proyectos de fortificación en diferentes países desde hace ya varios años. Em, Desde nuestra unidad de negocios de nutrición y salud, hoy queremos contarles sobre este tema tan importante e interesante que es la fortificación de azúcar, sobre todo importante en estos tiempos y esta situación actual que estamos viviendo. Para eso, entonces, hoy nos acompaña Cintia de Cisqueira. Ella es experta en fortificación de alimentos y es la responsable técnica de nutrición para Sudamérica de BASF. Entonces, muchas gracias otra vez por su tiempo. Le cedo la palabra a Cintia y recuerden todas las preguntas, por favor, pasarlas a través del chat. Al final las vamos a leer para que Cintia pueda aclarar todas sus dudas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A poco estaba con mi cámara ligada para que pudieran me conocer, pero ahora por un tema de tecnología para garantizar que tengamos una buena comunicación, le bajé para no tener más problemas de señal. ¿Sí? Al final regreso a mostrar mi cara a ustedes, la cámara, ¿sí? Entonces, como Esteban estaba diciendo, yo soy Cintia Moreira, el nombre comprido, entonces puede se deparar con Siqueira, Moreira da Silva, es bastante largo. Más común profesionalmente el uso de Moreira. Y bueno, soy ingeniera de alimentación por formación y como mencionó Esteban también, soy responsable técnica para los ingredientes de salud para el portafolio de BASF y acá en América Latina, ¿sí? Eh, el tema de hoy es de mucha importancia. Vamos a platicar sobre fortificación de alimentos, ¿sí? Eh, Vamos a revisar la importancia de la fortificación para empezar. Enseguida vamos a aclarar un poco los beneficios de algunos micronutrientes. Vamos a presentar algunos procesos de forma macro para buscar desmistificar la complejidad técnica de la fortificación y buscar también una conclusión juntos de que podemos ofrecer alimentos más nutritivos para toda nuestra población, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos sobre fortificación, nuestro objetivo directamente es tratar de cubrir los principales puntos de la desnutrición. Entonces, siempre es muy importante recordar este principal objetivo. Hay diversas fuentes sobre los números estadísticos de la desnutrición. Acá traigo dos ejemplos a ustedes. El primero es de UNICEF, que dice que la malnutrición impide el adecuado crecimiento de uno entre cada 5 niños y niñas menores de 5 años en América Latina y Caribe. Y hay otra fuente que es el tiempo, que ya está diciendo que uno de cada 4 niños colombianos sufren con desnutrición oculta. Estos números son números bastante expresivos. Estamos tratando de hablar de más de 20-25% de la población de niños. Y bien, la verdad es que siempre que hablábamos sobre programas de fortificación, estábamos hablando de inversiones a largo plazo. Y ahora tenemos un nuevo contexto, el contexto en lo cual tenemos que pensar en fortalecer nuestros niños ahora, en este momento, porque cada vez más los desafíos están grandes y es justamente eso que estamos viviendo en los días de hoy con esta pandemia relacionada al COVID, ¿sí? Brevemente me gustaría recordar cuál es el concepto de la fortificación para partirmos siempre del mismo racional, ¿sí? Entonces, la fortificación de alimentos es la adición de uno o más nutrientes a una comida básica asequible con el propósito de prevenir o corregir una deficiencia de la población. Entonces, siempre partimos de este propósito. Y como estábamos mencionando, hoy estamos viviendo una tragedia histórica, ¿sí? Claramente, eso nos trae un desafío mucho más alto para poner el foco en el presente y buscar traer resultados a corto plazo, ¿sí? Y bueno, medio a todo eso, ¿cómo están las personas? De acuerdo con los datos de Google, tuvimos en medio a toda esta tragedia un gran impulso proactivo de la población que salió en busca de conocimiento, en busca sobre saber más sobre el sistema inmune, ¿sí? Ciertamente uno de los factores que influye en inmunidad es la nutrición. Y, o sea, a pesar de toda la tragedia que estamos viviendo, hay un desarrollo en conocimiento sobre nuestra área de actuación y eso nos trae obviamente una gran oportunidad, pero no solo eso, nos trae también una gran responsabilidad con estos programas, ¿sí? Bueno, en este momento tenemos diversas fuentes de pesquisa alrededor del mundo que muestran que el interés en alimentos más nutritivos para mejorar el sistema inmune son mucho apreciados. Acá tenemos que 35% de personas, de los consumidores en Estados Unidos, piensan que los productos que soportan el sistema inmune los motivará en la compra de una comida o bebida nutritiva. Ya en Tailandia, 47% de los consumidores creen que mejorar el sistema inmune y los beneficios funcionales son atributos interesantes al escoger alimentos. Ya en Canadá, 38% de los consumidores están interesados en vitaminas, minerales o suplementos que ayuden a mejorar el sistema inmune. Un punto que me llama atención acá, sabemos que estamos hablando de 3 nacionalidades distintas, pero más que eso, no solo pensando en la parte de nacionalidad, pero principalmente en la cultura de estos países que son completamente distintos, muestran un comportamiento súper común de las personas estar buscando productos más nutritivos. ¿Sí? Y entonces eso nos trae ciertamente oportunidades. Bueno, claramente las personas buscan algo relacionado al sistema inmunológico, pero ¿qué de facto es el sistema inmunológico? ¿Sí? Este sistema inmunológico es el mecanismo de defensa de nuestro organismo contra sustancias extrañas. La sustancia extraña puede ser una bacteria, un virus, es algo que nuestro cuerpo nunca tuvo contacto antes, ¿sí? Este mecanismo ciertamente es bastante complejo
y además tiene diversos factores como la genética, el estilo de vida, que van a influenciar en la capacidad de nuestro cuerpo en tener una respuesta inmunológica. Este sistema es bastante complejo y los doctores, los cientistas, para tratar de estudiar con una mayor facilidad este proceso y con una mayor determinación, eh, está dividiendo el sistema inmunológico en dos clasificaciones. Entonces, estamos hablando en el sistema innato y el sistema inmunológico adquirido, ¿sí? La inmunidad innata es la inmunidad que está presente desde nuestro nacimiento y no requiere ningún aprendizaje a través de la exposición a un invasor. Entonces, las células de defensa, la cual nacemos, siguen siendo reproducidas siempre que es necesario. No necesitamos tener el impacto de un nuevo cuerpo extraño para producir algo para nos defender, ¿sí? Este es el sistema inmunológico innato. Ya cuando hablamos del sistema inmunológico adquirido, esto sí depende de la adaptación y desarrollo de una célula de defensa. Y justo por cuenta de esta capacidad de desarrollar células de defensa, bien como de tener una memoria para reproducirlas siempre que necesario, se hace tan importante la construcción de un sistema inmune fuerte desde el inicio de nuestras vidas. Entonces, seguramente todos ya han escuchado que los niños deben exponerse, deben brincar, jugar fuera de las casas y todo, porque realmente esta exposición, lógicamente controlada y siempre con pasos de higiene posteriormente, son importantes para el desarrollo de este sistema inmunológico adquirido, ¿sí? Y cuando hablamos de los ancianos, ¿sí? Los ancianos tienen una disminución natural del sistema inmunológico. Eso por diversos factores, tanto por la capacidad del propio cuerpo de identificar antígenos, los cuerpos extraños, o mismo por la cantidad de glóbulos blancos, o mismo de los anticuerpos que el metabolismo puede producir. ¿Por qué la reducción de la producción de estos anticuerpos? ¿Sí? Primero por el propio metabolismo, pero también hay un tema nutricional, ¿sí? Muchas veces la disminución de algunos nutrientes también no apoyan, pero reducen, impiden la producción de una respuesta de defensa rápida, o sea, la capacidad de desarrollar nuevas células en un tiempo corto, ¿sí? Y bueno, además de eso, de manera general, todos nosotros también estamos mucho más expuestos, tanto en nivel de cantidad de virus y bacterias, cuanto en diferentes tipos de virus y bacterias, ¿sí? Entonces, antes de estarmos viviendo ahora este aislamiento por cuenta de la pandemia, ¿cuántas veces estuvimos dentro de transportes públicos o en salas, en locales que habían demasiadas personas? ¿Sí? Este contexto claramente trae un entendimiento de una alta densidad de personas en un mismo local y un compartimiento de virus y bacterias bastante alto. Entonces, claramente eso nos expone mucho más. Y esta exposición también requiere de nuestro organismo una acción mucho más grande y más rápida para vivir con salud en el día a día. ¿Sí? Bueno, de facto, esta pandemia es un marco histórico y nos proporciona diversos cambios en nuestras vidas. Cambios tanto de estilo de vida, pero también de hábitos nutricionales. Entonces, como miramos algunas fuentes de pesquisa, claramente las personas ya están buscando alimentos más nutritivos, están realmente enfocando en trabajar dentro de un escenario preventivo, ¿sí? Y entonces, ahí ahora pasamos a hablar un poquito sobre los beneficios de los nutrientes. Antes de empezar a enfocar en las vitaminas A, D y B12 que vamos a hablar hoy,
quiero reforzar la importancia de todos los micronutrientes, mismos los macronutrientes, que todos tienen una función específica y fundamental para nuestra salud. ¿Sí? Entonces, hoy, a pesar de nos enfocar en algunas, tal vez para un segundo momento podemos hablar de los demás componentes. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por la vitamina A. La vitamina A fue la primera vitamina liposoluble a ser reconocida. Eso pasó en 1913. Desde entonces, muchos estudios fueron conducidos para aclarar las funciones de beneficios como nutriente de este componente. Inicialmente, la vitamina A o el ácido retinoico, como también es conocida la vitamina A, fue reconocida en fisiología visual. Entonces, acá se comprobó que la deficiencia de la vitamina A lleva a la secura de los ojos y de una manera hace desarrollar problemas más graves hasta la pérdida de la visión, ¿sí? Enseguida también se comprobó la importancia de la vitamina A para el desarrollo de células y por regular un metabolismo hormonal que influye en el desarrollo de los niños. Entonces, la parte hormonal también es súper importante. Junto con eso, también se comprobó el papel fundamental para la regulación y producción, migración y maturación de las células de defensa de nuestro cuerpo a través de las células B y T. ¿Pero qué es la célula B y T? ¿Sí? Súper común escuchar sobre estas células hoy en día, pero ¿qué de facto son estas células? Estas células son linfocitos que van a producir anticuerpos. Los anticuerpos son los componentes necesarios para tener una respuesta inmunológica. Entonces, para combatir el antígeno, que es el virus o la bacteria, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de facilitar principalmente el sistema inmune adquirido, ¿sí? También el innato, pero principalmente el adquirido, ¿sí? Ya cuando hablamos de la vitamina D3, también conocida como colecalciferol, científicamente la vitamina es una hormona esteroide, la vitamina D3, y la vitamina D3 siempre fue muy reconocida desde el principio por regular la homeostasis de calcio, que es súper importante para la densidad ósea de nuestro cuerpo, la formación de la estructura que tenemos en los osos. Y más reciente se ha empezado a profundizar mucho más sobre la importancia de la vitamina D3 en la inmunidad. ¿Y por qué se empezó a estudiar cuál era el papel de la vitamina D3 sobre la inmunidad? Justamente porque la vitamina D3 tiene la capacidad de se linkear a todas las células de defensa de nuestro organismo. Al momento que se notó que ella tiene esta capacidad, se notó que ella tiene un papel fundamental para estimular e inhibir determinadas células en determinados momentos. ¿Cómo que eso funciona? Todo el momento que recibimos un cuerpo extraño, un virus o una bacteria, se empieza un proceso, un ciclo de combate a este antígeno. Entonces, en el momento del combate es muy importante que sean estimuladas algunas células específicas y el momento que ya se combatió a este antígeno, a este cuerpo extraño, ahí es muy importante también que se quite la producción de estas células de defensa. Es muy importante tener este balance y la vitamina D3 es esencial para hacer eso, ¿sí? Ya la vitamina B12, o también conocida como cianocobalamina, diferente de la vitamina A y la vitamina D3, que es una vitamina liposoluble. Acá la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. También tenía una historia interesante. En 1920 fue demostrada la importancia de esta vitamina para curar la anemia. ¿Y por qué ella tiene la capacidad? Fue estudiada para curar la anemia. Principalmente porque se notó que esta vitamina tiene una capacidad de apoyar el sistema en la producción de las células rojas. Entonces ahí se hace muy importante la vitamina B12, ¿sí?
Un punto súper importante de mencionar sobre esta vitamina es que la deficiencia de la vitamina B12 no es algo que se nota en corto plazo, es algo que se nota a medio y largo plazo. Entonces siempre es muy preocupante porque en el momento que se nota la deficiencia es muy común ya tener como consecuencias más severas y que necesitan de una intervención clínica. Entonces siempre es importante tenermos en mente la importancia de la vitamina B12. Eh, También ya se tiene muchas comprobaciones sobre la deficiencia de B12 y su impacto en la capacidad neurológica en los niños. Entonces ahí que se da la severidad principalmente de su deficiencia, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos del papel de la B12 para la función en el sistema inmune, eso también se trata sobre su capacidad de apoyar la reproducción de células de defensa B y T. Pero acá hay una cierta especificidad, porque cuando hablamos de los linfocitos B y T, a pesar de existir células específicas, hay una que que llamamos de célula killers o células matadoras, ¿sí? Estas células B y T matadoras son responsables para atacar justamente los antígenos, los cuerpos extraños. Son las que van a combatir directamente los cuerpos extraños, los virus y bacterias en nuestro cuerpo. ¿Alguien está me solicitando algún solicitud de anotación? Voy a probar, no sé lo que significa, ¿ok? Bueno, ok. ¿Es eso? Ok. Déjame sacar eso acá. Perdón, es que algo ha pasado acá. Recibí una mensaje de alguien acá de este Webex me pidiendo autorización, pero bueno. Entonces ahí se da la importancia de la vitamina B12 para el sistema inmunológico. Ahora que ya sabemos de la importancia de algunas vitaminas para nuestro sistema inmunológico, es muy importante también pensarmos en la estrategia para llevar estos nutrientes a la población y sermos efectivos, ¿no? Realmente hacer con que se haga una diferencia a nuestra población. Entonces, cuando hablamos de una estrategia en la clase de suplementación, estamos hablando de una estrategia que es inteligente, pero esta busca un resultado en un corto plazo para un beneficio específico, ¿sí? Hay muchas formas de suplementación, pero que normalmente no están asociadas en una aplicación en la comida rutinera, ¿sí? Entonces, a pesar de ser mucho efectiva, claramente depende mucho de la aceptación de cada individuo para consumir una cápsula, un sachet, incluir eso dentro de su rutina, ¿sí? Entonces, exige de la persona un cambio en su hábito de vida, ¿sí? A pesar de ser súper efectivo. Hay también la estrategia donde solo podremos informar a la población para seguir con una alimentación balanceada, rica, sana, con frutas, vegetales. Ciertamente este es un camino primordial. Ciertamente dentro de cada techo hay un adulto diciendo para que se coma sano. Pero sabemos que este camino es poco efectivo por diversos motivos, tanto la parte cultural y también económica de la población. Hoy los hábitos que tenemos en nuestros días nos dificultan mucho conseguir traer una dieta realmente balanceada y que pueda cumplir con todo. Y ciertamente eso es, a pesar de ser algo primordial, es un cambio que tomaría muchos años y, y no podríamos dejar, sí, sobre mi perspectiva, no podemos dejar por cuenta de esta estrategia para tener un beneficio a corto plazo, ¿sí? Y entonces con eso se hace mucho más importante cuando hablamos de fortificar un alimento, ¿sí? Que es justamente lo que estábamos hablando
de no cambiar el hábito de vida de la persona, agregar un nutriente a una comida que sea de la rutina de la persona, que sea asequible y que pueda estar para todos, ¿sí? O que me encanta también sobre el camino de la fortificación es que hay como jugar también con dosis, con complejos en términos de cuáles nutrientes seleccionar y es algo muy positivo para atraer a la población, ¿sí? Eh, bueno, cuando, cuando hablamos sobre proyectos de fortificación, claramente son proyectos de alto impacto. ¿O qué queremos decir de alto impacto? Que realmente traen resultados, ¿sí? Y son proyectos con cierta complejidad. Y lo que es muy interesante es que BuzzFeed toma proyectos de fortificación con un valor real. Y nosotros tenemos una estructura de recursos para trabajar con las iniciativas, desde el concepto de la concepción de una idea, de un programa, hasta su total implementación. Entonces, acá traigo algunos ejemplos de momentos críticos de un proyecto que es la parte de desarrollo con el control de calidad, fase de cumplimiento, fase de ajuste del estándar, hasta mismo saliendo del campo técnico para ir a la parte de realmente de apoyo, podríamos decir, llamar hasta de político, ¿no? De dialogar para avanzar con conocimiento, poner todos en la misma página de cuál es la necesidad y llegar en consensos que de facto van a beneficiar el programa y la población, ¿sí? Eh, y es muy interesante cuando digo apoyo, acá no estoy diciendo que son soportes enyesados, duros, realmente son proyectos donde ponemos un esfuerzo, buscamos entender cuál es la necesidad de cada caso. Entonces, un ejemplo, eh, para la fortificación de vitamina A se tenía muchos desafíos con la parte analítica, habían costos obviamente involucrados en esto, entonces BASF providenció un kit de testeo analítico que era algo simple, vamos a decir así, para que se pudiera comprobar que en el azúcar tenía la vitamina A, ¿sí? Entonces, acá es un ejemplo de todo el soporte que BASF puede dar del comienzo hasta el final del proyecto, ¿sí? Y de facto, sí, estamos súper abiertos, tenemos una estructura muy grande para eso. Cuando hablamos de programas de fortificación, los más tradicionales siempre tratan de micronutrientes y también de minerales y sales como la vitamina A, el hierro, el yodo, el zinc y vehículos comunes, ¿sí? Ahí, como vehículos, los más comunes son aceite, harina, arroz, azúcar y leche. La determinación de tanto del escopo do que se va a fortificar, tanto quanto de cuál el vehículo a ser utilizado, exige claramente una profundidad de conocimiento de la población, ¿sí? De los hábitos de consumo. Entonces, lo que quiero decir, siempre es importante cuál es de facto la deficiencia que la población tiene. Entonces, es justamente con eso que debemos trabajar, ¿sí? Y además de eso, o que la población consume en su día a día de manera eh, regular y que no cambiaría. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene el hábito de todo día comer azúcar o de tomar un leche o un aceite, ciertamente estos son los vehículos que deberíamos aprovechar para justamente cumplir con el papel de no cambiar el hábito de consumo de la persona. ¿Sí? Entonces, acá se empieza con esta parte estratégica de decisión del concepto del proyecto, el programa de fortificación. Acá tenemos un ejemplo del resultado de la fortificación de azúcar en Guatemala por años. El objetivo inicial de este programa era suministrar 100% de las necesidades de la vitamina A, que hasta hoy está como aproximadamente 15 miligramos de la vitamina A por kilogramo de azúcar. Este resultado que está acá en este gráfico se trata de la porcentaje de casos de deficiencia que llevaron a casos de intervención clínica.
Es muy interesante y me gusta este gráfico que muestra el resultado real de un programa de fortificación. Sí, acá es donde mostramos realmente el impacto. Entonces, esta curva no está 100% bajada y se mantiene abajo. Tiene dos picos a lo largo de algunos años. Y estos picos realmente están linkeados directamente con la suspensión temporaria del programa. Entonces, acá se nota la importancia de este programa, no solo por un periodo corto, pero por algo para muchos años, ¿sí? Y que realmente hace diferencia en la población. Ahora que miramos realmente los resultados que podemos tener con programas de fortificación, su impacto y todo más, acá estamos para hablar principalmente de la fortificación del azúcar, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de un proceso, obviamente resumido, cómo hacer la fortificación del azúcar, pero claramente no es la única manera, pero es la manera más tradicional. Que se hace por medio de la preparación de una premezcla, ¿sí? Muchos cuestionan o por qué de la importancia de la preparación de una premezcla. Y acá me gusta compartir que es justamente para lograr a tener una buena homogeneización, una buena uniformización del producto. Entonces, para tenermos una idea, imagine que la vitamina A aquí es diluida 5.000 veces en el azúcar. Y imagina que la producción es hecha en toneladas y al final los empaques son pequeños de 1 o 2 kilos. Entonces acá me gusta dar un ejemplo de la importancia de trabajar la premezcla para garantizar esta homogeneización. Entonces voy a pedir a ustedes para que imaginen un poquito lo que quiero compartir, ¿sí? Imaginen que yo tengo una galleta, ¿sí? Una galleta pequeña. Si yo pido para que 5 personas compartan esta galleta, todos van a recibir un pedazo de esta galleta, ¿sí? Entonces todos lograron a comer un pedazo de esta galleta. Ahora si yo tomo esta misma galleta y pido para 1 millón de personas compartir esta galleta, ciertamente algunas personas no van a comer la galleta, ¿cierto? Entonces, es justamente la misma situación cuando pensamos en toda la teoría y toda la práctica sobre la premezcla. Partimos de una premezcla donde se garantiza una buena homogeneización, una buena uniformidad también de producto, para después aumentar esa dilución y con eso garantizar una mejor mezcla y entonces tener más chances de tener garantido una buena fortificación en cada empaque de 1 o 2 kilos que van a la población, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos algunos parámetros básicos del proceso. Entonces, recomendamos el cono en B, no sé si así que se dice en español, pero este cono en B, ello tiene un sistema giratorio para justamente hacer la homogeneización. Acá una idea de proporción, ¿sí? Para un proceso para producir productos con 50 unidades internacionales de vitamina A por gramo, ¿cómo empezaríamos? ¿Sí? Hablaríamos de aplicar aproximadamente 76 kilogramos de azúcar con 22 kilos de la vitamina A palmitato en la concentración de 250 mil. Acá, para hacer con que la vitamina A en polvo se pegue al azúcar, si es acrecentado el aceite vegetal junto con antioxidantes. El aceite antes es premezclado, ¿sí? Entonces imagínate que aproximadamente 5 minutos por 60 grados y enseguida es sprayado, no sé si así que se dice, el spray sprayado dentro de este cono, ¿sí? Y así se pasa la mezcla por 10 minutos para tener una buena homogeneización y una buena pega de la vitamina A en estos granos de azúcar, ¿sí? Después de preparado esto, esta batelada de 100 kilos contiene 50.000 unidades de vitamina A por gramo, que son cantidades bastante expresivas, muy altas, y entonces ahí sí empieza el proceso para transportar, para hacer la segunda dilución, ¿sí?
de la vitamina. Entonces ahí se pondría 100 kilos de esta premezcla en 100 toneladas de azúcar, haría la premezcla. Obviamente hay todo un proceso de secado, hay muchas cosas en medio a este camino para después hacer la fortificación, ¿sí? Entonces, este es el proceso más reconocido y recomendado de principio, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de programas de fortificación en Mundo con Azúcar. Entonces, tenemos el producto en Honduras, tenemos en Zambia, en Kenia, en Guatemala, que es súper famoso, en Nigeria, en Costa Rica. Estos son ejemplos de productos dentro de un programa de fortificación, pero claramente existen productos en mercado también con fortificación de vitaminas que también podrían servir de ejemplos como parte tecnológica, ¿sí? Y también vamos a hablar un poquito de la fortificación del aceite. Acá, para las personas que conocen el proceso del aceite, esta es una ilustración, la cual obviamente está mostrando un cierto nivel de turbidez, ¿sí? De movimiento, lo cual no debemos hacer con que ocurra justamente para evitar la incorporación de aire y de oxígeno, pero fue una imagen que pudimos encontrar para intentar mostrar a ustedes. La fortificación del aceite es más simple que del azúcar porque se hace pocos cambios en la línea para poder tener un producto fortificado. Entonces, básicamente, lo que es necesario es tener una forma adecuada para incorporar la vitamina A en este tanque y tener el tiempo de mixtura de homogeneización, ¿sí? No hay que cambiar ningún parámetro de temperatura, nada. Solo realmente la propia vitamina A, la cual debe ser calentada entre 40 y 50 grados antes de atirarse al tanque. El mejor de los mundos, siempre recomendaríamos una técnica de inserción por vacío, pero obviamente depende mucho de los equipos que hoy ya existen en la industria para poder promover esta fortificación. Y el objetivo obviamente siempre es intentar trabajar con el menor costo necesario, la menor inversión necesaria, pero obviamente teniendo un producto de calidad, un producto que de facto cumpla su papel. Y acá obviamente tenemos el equipo de BASF y el equipo de fortificación de alimentos que siempre estaría disponible también para apoyar a estudiar caso a caso, proceso a proceso, lo que ya existe en la fábrica para poder seguir con estos proyectos. Una cosa que es muy interesante es que cuando hablamos de programas de fortificación en pasado, donde las industrias también estaban se desarrollando, hablábase mucho de desafíos con la parte de inversión. Hoy las industrias ya están mucho más desarrolladas, ya están mucho más capacitadas. Entonces es muy común incluso de no necesitar ningún tipo de inversión para poder proporcionar un programa de fortificación, un producto fortificado, ¿sí? Entonces acá, así como en el proceso de azúcar, para dar una dimensión, estaríamos diciendo de tener un tanque, por ejemplo, de 10 toneladas, obviamente pueden tener otros volúmenes, depende de cada caso, este es un ejemplo. En 10 toneladas se podría agregar 400 gramos de la vitamina A, 1.000.000 de unidades internacionales por gramo, para al final tener un producto con 40 unidades internacionales por gramo, unidades internacionales de vitamina A, ¿sí? Acá es súper importante mencionar que estas dosificaciones finales tienen que estar muy alineadas tanto con la parte regulatoria del país, con la necesidad de la población, con el estudio de la vida de anaquel y obviamente también con las porciones de consumo de las personas. Entonces, la persona no va a consumir un único gramo de aceite, entonces hay que considerar
cuál es el hábito de consumo. Normalmente hablamos de 20 gramos de consumo de aceite por día, ¿sí? Entonces ahí ya se tenía un volumen de 800 unidades de vitamina A por día para la persona, ¿sí? Y muy similar también los resultados con el azúcar. Acá algunos ejemplos de aceites fortificados que se tienen alrededor del mundo. La mayoría acá está en nuestra región. Lo que es muy interesante es que se encuentra la fortificación no solo en empaques que proporcionan el producto para un consumo de toda la familia, como los empaques de 1 litro, pero también empaques pequeños para las personas que realmente hacen eh, monoporciones, ¿sí? Consumos menores, puntuales. Entonces, acá se nota que realmente es algo muy interesante y que eso apoya realmente la penetración en mercado para llegar en muchos techos, muchas personas, familias, de todas las maneras, ¿sí? Bueno, juntos yo espero que construyamos siempre un mundo mejor. Este es siempre nuestro objetivo. Y acá tengo mucho orgullo de BASF por su responsabilidad y dedicación con los programas de fortificación. Y tengo mucho orgullo también de ser parte de este equipo. Ahora ustedes van a entender un poquito el por qué. Tengo 3 ejemplos. Este primer ejemplo es de una iniciativa de fortificación de la vitamina A en aceites, pero era enfocada en la nutrición de las mujeres embarazadas. Y es muy interesante y muy inteligente reforzar la importancia e impacto en salud de los niños desde el momento de su concepción. Cada vez más se notaban también la deficiencia en los bebés recién nacidos y eso obviamente se daba por la desnutrición en las mujeres. Entonces acá fue un programa, un proyecto muy interesante que obviamente, además de refletir en un beneficio para la madre y para el niño, también reflete en una reducción de recursos posparto, tanto para el gobierno o para la población de una manera general, porque son personas que van a estar más nutridas, vamos a decir así, más inmunológicamente preparadas para seguir sus vidas, sus desarrollos, ¿sí? El segundo ejemplo es en Kenia, África, en 2018. Se trata de un workshop en que BASF reunió partes involucradas y interesadas en la cadena de valor de alimentos fortificados. El principal objetivo claramente era aprimorar la cooperación y enfrentar juntos los desafíos que estos programas tienen. Entonces, existen muchos desafíos, ciertamente. Necesitamos todos siempre estar juntos y batallando por un mismo propósito. Entonces ahí se hace muy importante estos encuentros, estos workshops, justamente para la comprensión del hábito de vida de la población, la cual queremos aplicar el programa. Y entonces, ciertamente más cabezas juntas se hacen programas más fuertes y más efectivos. Acá en esta foto teníamos nuestro director de la estructura de Food Fortification Global. Como hace años, ahora tenemos tenemos una nueva persona en su local, pero mismo así son programas que perduran por años y entonces son conocimientos también que se mantienen en toda la comunidad, tanto de gobierno, las personas públicas, cuanto privadas. Entonces es súper importante este tipo de eventos, ¿sí? Y acá el tercer evento también fue hecho en cooperación con sus parceros para promover y avanzar el diálogo sobre desafíos con la salud y nutrición. Muchas veces la decisión de no mover un programa de nutrición, de fortificación, también es por falta de conocimiento. Entonces, eventos con enfoque en mencionar la parte de la importancia de la nutrición se hace esencial para poder promover y ganar el apoyo de todas las partes para promover programas como estos, ¿sí? Y entonces acá son 3 ejemplos donde BASF realmente pude apoyar
ciertamente con recursos y todo para hacer con que los programas pudieran ir moverse bien. Y entonces, acá quería dejar un mensaje que juntos podemos construir, sí, un mundo mejor. BASF tiene mucha experiencia técnica que puede compartir con los productores locales, con las industrias, con el gobierno y buscar, obviamente, entender caso a caso para hacer con que sea el mejor costo y de la manera más eficiente de implementación. Acá ya mostré a ustedes ejemplos donde realmente salimos de una tela, de un correo, de una llamada, realmente para estar juntos y promover estos encuentros, para compartir valores y realmente hacer las cosas mover. Y más importante que todo también, esto es esencial para construir oportunidades de negocios que sean sustentables, ¿sí? Entonces, es súper importante hacer algo que pueda perdurar por años, porque los beneficios, a pesar de querernos ahora más que nunca a corto plazo, no podemos tener un buen resultado y después poner todo a perder nuevamente, ¿sí? Y y obviamente tenemos también la capacidad de asesorar las autoridades nacionales siempre que tengan alguna duda, principalmente del punto científico o mismo técnico, y entonces realmente poder apoyar con que es necesario para hacer con que el programa sea implementado. Entonces acá también me gusta mucho reforzar el ejemplo que dé en algunos slides anteriores sobre esta creatividad de crear un kit para la medición de la vitamina A. O sea, el control de calidad en determinado momento fue un desafío y acá podemos sobrepasarlos y traer una manera de hacer con que todo pudiera ocurrir, ¿sí? Entonces acá finalizo todos los comentarios que tenía, que me gustaría compartir con ustedes en este primer momento. Ciertamente espero que sea un primer momento y tengamos muchos proyectos, programas para desarrollarnos. Yo soy Cintia, soy una persona de todo un equipo, entonces obviamente acá busqué traer un poco de cada expertise, tanto de la parte científica, técnica, política, pero nuestro equipo se involucra de una manera bastante amplia. Tenemos personas para cubrir cada punto de expertise y entonces obviamente ellos también iban a tener un placer enorme de estar acá y futuramente conocer siempre que tengan una oportunidad de trabajarnos juntos, ¿sí? Perfecto, Cintia, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos a las personas que de pronto no pudieron escuchar la metodología al inicio del webinar. Estamos compartiendo todas las preguntas que tengan frente al tema en el chat en el que estamos hablando, en donde también nos estaban compartiendo de pronto algunos inconvenientes técnicos que tenían. Ahí vamos a estar recibiendo todas las preguntas para compartírselas a Cintia. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Gabriela Arias, que nos dice, con respecto a la fortificación de azúcar, quisiera saber de los ejemplos que dieron, qué vitaminas son las que usualmente colocan. Las vitaminas hoy más comunes en programas de fortificación es la vitamina A, pero hoy ya sabemos que la necesidad de otras vitaminas también está tan importante cuanto, pero programas de fortificación no son programas tan rápidos. Nos gustaría obviamente de acelerar siempre cuanto posible, pero realmente hoy el mayor volumen de fortificación es con la vitamina A. Otras que existen serían con vitamina E y vitamina D3 también, en casos específicos. Perfecto. Siguiente pregunta. Con respecto a la dosificación de vitamina de azúcar, quisiera saber cuánto se aplica por kilo. Depende mucho de la legislación, de la necesidad de la población local. Un ejemplo que teníamos acá en Guatemala y que muchos países de Sudamérica sigue es una proporción de 15 miligramos de vitamina A por kilogramo de azúcar. ¿Sí? Todo Bueno, depende.
un punto importante. Hay programas de fortificación que tienen objetivo de suministrar 100% de la necesidad diaria, otros que no tienen la intención de suministrar 100% de la necesidad diaria. Entonces, eso todo está junto con la determinación de la concepción del programa, de la necesidad de la población, claramente, y los límites, obviamente, regulatorios también. Perfecto, Cintia. Siguiente pregunta. Carlos Alberto nos dice, ¿se puede fortificar la panela? Sí, sí, se puede fortificar también raspadura. Ciertamente tiene un otro nivel de humedad, cantidad de grasa, pero ciertamente sí, también se puede fortificar raspadura, sí, panela. Buenas tardes. Javier Quintero, una pregunta. Nosotros aquí en Colombia hemos investigado, pues aquí no es un tema de ley, el tema de fortificación, la única que es de ley es la harina de trigo, pero en Guatemala también ya es una ley el tema de la vitamina A, con el tema de azúcar. Y aquí pues no ha avanzado el tema, pero entonces lo que quería preguntar era en Brasil cómo se maneja el tema de la fortificación, como un nicho de mercado donde se cobra más por ese azúcar fortificada o simplemente ingenios que le adicionan a todo su azúcar esta vitamina A y por eso ven desde el tema de mercadeo una preferencia por ese tipo de azúcar, porque pues obviamente esto, pues si tú lo llevas a costo por kilo de azúcar son 50 pesos, pero esos 50 pesos en todo el volumen que maneja la industria, pues sería un costo considerable que a veces los ingenios para no estarían dispuestos a pagarlo y más por la inversión que habría que hacer en equipos para poder hacer una fortificación adecuada y garantizar la homogeneidad del producto. Entonces, vamos a quebrar todo eso por partes. Una cosa, yo súper comprendo que existe siempre un punto muy fuerte que es la situación económica, pero me gustaría recordar un poco el pasado, ¿sí? El primero programa de fortificación de vitamina, por increíble que parezca, fue en Europa. Después de identificar que la población estaba con deficiencia de vitamina A, tenías muchas severidades oculares visuales, ¿sí? Y ahí el gobierno solicitó a las industrias para que pudieran empezar a fortificar la margarina con vitamina A. En Holanda eso ha pasado, ¿sí? Y en este momento, obviamente, fue un costo a la industria, fue un programa pionero que después se tornó una ley, una regulamentación, y entonces no es diferente de lo que veo hoy. Guatemala, cuando empezó con programas de fortificación, tampoco tenía eso como algo establecido por legislación. Ciertamente después la legislación estableció reglas. El mismo pasó en Brasil cuando se empezó con fortificación de harinas, ahí ya no con vitamina A, pero con complejo de vitamina B, hierro y otros. Después también vino la implementación, la obligación de fortificación del aceite de la vitamina A en aceite y margarinas. Acá también es muy interesante que la industria ya estaba haciendo la fortificación antes de salir la obligatoriedad, ¿sí? Entonces, por la mayoría de los ejemplos que existen en todo el mundo, los programas de fortificación no partieron por obligaciones. Y es acá el punto donde realmente nos trae una gran oportunidad de crearnos juntos lo que es mejor para cada caso. Y ahí obviamente existe todo una responsabilidad económica de costo aplicado, quién va a pagar, porque sí, la fortificación tiene un costo. Y ahí o que es muy interesante, hay sí como involucrar el gobierno desde estos eventos que mencionamos, estas aproximaciones para tratar de políticamente discutir la importancia de la fortificación y cuáles ventajas podríamos traer también para el gobierno a medio y largo plazo y con eso convencerlos con reducción de impuestos y beneficios y etcétera que pueden tener caso a caso, también depende de cada país,
pero estamos abiertos a eso, estar juntos a estas autoridades para hacer negociaciones. Y obviamente cuando tratamos de entrar a escenarios tan duros que pueden ser barreras para una implementación, nosotros tratamos de construir un balance de negocio para promover y realmente encontrar el mejor camino de costo. Entonces, BASF, por ejemplo, la estructura de fortificación de alimentos es separada de la estructura de negocio de nutrición humana, justamente porque el objetivo no es tener margens, no es tener ganancia, es realmente traer un beneficio a la población. Entonces, acá se muestra el comprometimiento que tenemos y o que realmente acreditamos que podemos lograr juntos. Un business case del proyecto, del programa, ciertamente tiene que ser construido. Hay muchos caminos, muchos locales para atacar y buscar hacer con que eso se torne efectivo, eficaz para la implementación. Entonces, no hay una regla, no hay una mágica, hay estudio, evaluación, caso a caso, para proporcionar esta fortificación. Entonces, entiendo realmente el punto, la preocupación. Me gusta mucho esta pregunta porque solo quien realmente quiere seguir con un programa tan serio también trata de hacer preguntas que son realmente difíciles, ¿sí? No hay una forma mágica, hay estudio, comprometimiento y para hacer que todos contribuyan para un valor único, ¿sí? Muchas Perfecto, gracias. Cintia. Siguiente pregunta. Clara nos dice, para la pérdida en aceites, ¿cuánto se usa para freír? Siempre el proceso de calor, sí, para vitaminas es algo que puede ser crítico para algunas vitaminas más que para otras. Y en este caso, siempre también hacemos estudios para evaluar la sobredosis que sea necesaria o no. Eso obviamente depende no solo del proceso de freír, depende de todo un contexto, de cómo fue el proceso, de cómo fue el envase, de cuál empaque se está a utilizar, cuál la vida de anaquel que se quiere lograr con este producto. Y a pesar de decir que freír es algo realmente crítico, programas de fortificación estamos hablando de productos que van a la casa de las personas y que muchas veces el reconsumo del aceite es bajo comparado a un fast food. Y entonces muchas veces este tampoco es el punto más crítico para definir las sobredosis que deberíamos tener. Entonces, realmente es un caso que tiene que se evaluar el hábito de consumo de esta población para entender cuántas veces la persona va a reutilizar el aceite, pero ciertamente utilizar un aceite fortificado para la primera fritura no es lo que va a ser más dañoso en la degradación de la vitamina, ¿sí? Perfecto. Luis Fernando nos pregunta, ¿en qué parte del proceso de la elaboración de azúcar se aplica la vitamina A? La vitamina A es aplicada junto con el azúcar en la primera premezcladura. Entonces se atira todo en el equipo que llamamos de doble cone, de W también, depende cómo se conoce en su país. Justamente yo podría mostrar después en la tela nuevamente, pero allá se aplica la vitamina A. La vitamina la cual recomendamos para aplicar allí es la vitamina en formato en polvo. Entonces es un polvo, la vitamina A que está microencapsulada, que se va a ser mezclada con el azúcar. Y la ingresión del aceite con antioxidantes se hace necesario para hacer con que este polvo se apegue a las partículas del azúcar. La vitamina A microencapsulada para esta aplicación es una vitamina bastante específica que tiene un tamaño de partícula adecuado, todo para garantizar que se tenga una mejor efectividad, obviamente, de fortificación. Entonces, imagínate, dependiendo también del azúcar que se trabaje, tiene gránulos más grandes, menores. La misma cosa se trabaja la vitamina, tiene granos, una granulometría, un tamaño de partícula adecuado para que se apegue al azúcar, ¿sí? Es una vitamina específica. Perfecto, Cintia. Carlos Alberto pregunta, ¿cuál es la vida útil de la vitamina A?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque todo depende mucho de la tecnología que hablemos. Entonces, si hablamos de la vitamina A en formato aceite, podemos decir que por lo menos 24 meses, al mínimo 2 años, ¿sí? En condiciones de la vitamina en su empaque original, en aceite, en un tambor. Ya cuando hablemos de la vitamina en polvo, también hoy los productos del portafolio de base también ya cumplen con 2 años de validad, pero más importante que eso es cuál es la tecnología que se utiliza para microencapsular estas vitaminas, ¿sí? Entonces, hay diferentes tecnologías que pueden garantizar mejor, mayor o menor tiempo de vida de aquel. Y obviamente esta tecnología de microencapsulamiento va a impactar el nivel de degradación en el producto que está siendo aplicado. Entonces, un ejemplo bastante simple, hay tecnologías de encapsulamiento que se aplica gelatina. La gelatina tiene una mejor capacidad, una mejor capacidad de no absorber agua, ¿sí? A no ser que esta partícula pase por un proceso de calor con agua donde se abra su estructura, ¿sí? Entonces, obviamente, hasta que eso se pase, lo activo que está dentro de esta partícula está mucho mejor protegido do que con un amidón, por ejemplo, o con una harina o otras cosas que están utilizadas para este proceso. Y obviamente no significa que siempre la gelatina va a ser el mejor para el proceso que estamos hablando de fortificación de azúcar, ¿sí? Hay casos de casos, hay casos que la gelatina se aplica mejor, otros que el amidón va a se aplicar mejor. Entonces, al final, la vida de anaquel depende mucho de la escoja de cuál es el ingrediente que se va a utilizar. Cuando digo ingrediente es el producto vitamina A, microencapsulado o mismo el aceite para esta determinación. Perfecto. Siguiente pregunta. Daniel García nos dice con respecto a la fortificación del aceite, ¿esta no se echa a perder en el momento en que se usa para freír? Eh, ¿Puedes repetir la pregunta? Solo para mirar si la comprendí bien. Claro que sí. Con respecto a la fortificación del aceite, ¿esta no se echa a perder en el momento que se usa para freír? Sí, justamente este es el punto anterior. El proceso de calentamiento de freír certamente va a traer una degradación a la vitamina. Eh, si es un aceite que está siendo utilizado para el primer momento de freír, ciertamente aún se tiene un contenido y se utilizaría una sobredosis específica para eso. Para una cultura donde la persona de casa utiliza el mismo aceite para freír 4 o 5 veces, ahí ya se debe pensar obviamente en un otro nivel de sobredosis, porque a cada proceso de calentamiento para freír va obteniendo una pérdida de la vitamina. A veces puede ser de 15%, 10, 5, dependiendo de cuál es el proceso que está haciendo, ¿no? Perfecto, Cintia. Bueno, la siguiente pregunta es de Miller González, que nos dice, ¿hay fortificación de azúcar en Europa o en Estados Unidos? Solo he escuchado referente a Centroamérica. Eh, no conozco programa de fortificación de azúcar en Europa. Pero yo sé que hay muchas marcas que sí fortifican el azúcar para realmente poner en ventas en supermercado. Es un escenario también muy diferente. eh, un programa de fortificación hoy en Europa y un programa de fortificación en nuestra región, ¿sí? Cuando hablamos de Brasil, hablamos de los países de Sudamérica. Hoy lo que yo miro como programa de fortificación, tengo conocimiento de programas de fortificación en Europa, están relacionados a otros macronutrientes, como por ejemplo el EPA y el DHA, ¿sí? Entonces, realmente es la situación de cuál es el momento de cada población, de cada comunidad, sobre el nutriente que se necesita, ¿sí?
Perfecto, Cintia. Les comentamos a todos los participantes que estamos compartiendo por medio del chat un enlace para que por favor nos ayuden con una encuesta frente al webinar para conocer cuál fue su experiencia en esta capacitación. Abel nos dice, ¿cuál sería el rango de temperatura que debería tener el azúcar para una mejor adición de la vitamina? El aceite debe de estar a promedio 60 grados. El aceite que va con el antioxidante a ser mezclado en el azúcar en el cono B. La temperatura ya puede ser la temperatura ambiente. eh, Obviamente eso también depende mucho de cuál es la humedad relativa del aire que está allá. Y cuanto más frío, mejor, pero por lo menos 30 grados debe de estar para garantizar una buena homogenización. Sí. Perfecto. Bueno, mientras que nos comparten sus preguntas por medio del chat, les recordamos a todas las personas que estaban conectadas hoy, de pronto no se conectaron desde el principio, que estaremos enviándole a todas las personas inscritas esta memoria webinar que está siendo grabada toda la conferencia para que puedan verla posteriormente. Bueno, no sé si de pronto nuestros participantes tienen más preguntas por compartirnos con Cintia. Bueno, Gabriela Aria nos pregunta, ¿en Guatemala el precio del azúcar fortificada es mayor al mercado de lo tradicional? Gabriela, yo no tengo esta información de pronto, pero puedo buscar a esta para compartir con ustedes después. Ciertamente, esta información nuestro equipo interno lo tiene y puedo traerla y enviarte por correo. ¿Sí? Listo, perfecto. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros por compartirte su tiempo y a Cintia también, a Bats por estar compartiéndonos sus conocimientos y brindándonos este tema tan interesante para todos los que estamos conectados. Muchas Gracias a gracias. todos. Bueno, estén muchas muy gracias a bien. todos y gracias por su participación. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos.